libro de Hechos de los Apóstoles. Y en este libro precisamente vemos la historia de la vida de algunos hombres piadosos que sufrieron por causa del Evangelio. Y hoy estamos en el contexto de la conspiración para matar a Pablo, y vemos también el traslado de Pablo a Cesarea para que fuera juzgado por Félix. Y vamos a ver en este estudio un proceso de cómo las leyes actúan, pero también cómo la maldad de los hombres actúa en medio de las circunstancias que enfrentan los creyentes. Y hay algunas cosas que aprender, algunos principios que aprender en cuanto a esto. Le vamos a pedir la dirección al Señor para estudiar esta tarde su palabra. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora por su misericordia, Señor, por el gran amor que nos ha tenido hasta el día de hoy. Queremos, Señor, queremos decirle que hemos fallado, hemos pecado de pensamiento, de palabra y de hecho. Y queremos decírselo a fin que no haya nada que estorbe nuestra comunión con ustedes. Queremos pedirle en esta hora, Señor, la asistencia de su Santo Espíritu, para que su palabra, Señor, pueda animarnos, que pueda darnos confianza en usted, Señor, que pueda fortalecernos y que pueda, Señor, exhortarnos si así es su voluntad. Queremos pedirle por eso que su Santo Espíritu sea que nos muestre las verdades de su palabra. Y gracias por mis hermanos y hermanas que están en este lugar, Señor. Queremos pedirle por los que vienen en camino, que usted les guarde, que sea, Señor, usted protegiéndolos para que tengan comunión alrededor de su palabra y alrededor los unos a los otros en esta tarde. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando precisamente el traslado de Pablo, y hay un principio importante que no debemos de olvidar cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles. Y hay algo, hermanos, que no debemos de olvidar en cuanto a cuando estudiamos estas historias acerca de estos hombres que sufrieron por causa del Evangelio. Y una de las cosas que no debemos de olvidar es que Dios siempre encamina las cosas de la manera como Él quiere, y porque Él es soberano. Y no debemos de olvidar este principio también, porque en la vida cotidiana los hombres piensan, así dice la Biblia, los hombres piensan su camino, pero el camino del Señor es diferente. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a Pablo en problemas por rendir culto y adoración a Dios, podemos ver en la otra parte que está como, yo siempre aquí se menciona la palabra celosos. La pregunta es, ¿los judíos estaban celosos de qué? Porque cuando un hombre es juzgado o es acusado de sedición, o sea, de armar revuelta, y sobre todo, según la ley, cuando dice que deben de haber 2 o 3 testigos, y cuando estos acusan a un hombre y los testigos de esto no existen, entonces la pregunta es, ¿celosos de qué realmente han sido los judíos? Es como que veamos ahora tantas religiones y tanta gente habla de tantas cosas que Dios jamás ha establecido en la Biblia, pero lo defienden y juzgan a otras que hacen lo correcto. Y tratan de decir, por ejemplo, hace unos días orábamos en esta iglesia por un ministerio en San Salvador y en Occidente. Y en Oriente también. Pero ¿saben qué pasó cuando el hermano Teo y el hermano Nelson fueron a una reunión que fueron convocados? Dijeron de que la gracia de Dios no era un mensaje correcto y que ellos estaban en lo que era correcto. Entonces la gracia de Dios siempre va a traer problemas, porque precisamente hablar de la palabra gracia es un problema para muchas iglesias.
como fue para Pablo, por ejemplo, aquí. Pero hay algo importante que mencionaba yo al principio que no debemos de olvidar. Quiero que empecemos en el versículo 22 del capítulo 23. Aunque ya vimos este versículo, pero quiero que lo veamos. Dice el versículo 22, vean lo que dice. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. ¿De qué era lo que me iba a informar este muchacho? ¿Recuerdan qué es lo que hizo este muchacho? Oyó que querían matar a Pablo, tenían un plan para que en el camino salir y darle muerte a Pablo. Este muchacho, hermano, ¿ustedes creen que fue pura casualidad que este muchacho estuvo en ese lugar y fue pura casualidad que llegó a intervenir en este asunto? Dios intervino. Precisamente esto es lo que necesitamos aprender nosotros, hermano. Que los hombres son usados por Dios en el momento adecuado que deben de ser usados. Yo por eso he dicho, es probable que los creyentes nos sintamos sucios, nos sintamos incapaces, probablemente sentimos de que no somos útiles para el Señor. Pero aquí no es el punto que necesitamos pensar. El punto es que a pesar de que nosotros pensemos eso, Dios va a usarnos en el momento que Él desea que seamos usados. Y de hecho, fíjense que ¿por qué es importante este versículo 22? Porque Jesucristo había dicho a Pablo cuál era su misión. ¿Recuerda? Capítulo 9 dice cuál era la misión de Pablo. ¿Para qué fue encomendado Pablo? A 3 tipos de personas iba a llegar a predicar Pablo. Y en el contexto en el que nos encontramos, Pablo iba a predicar ¿a quién? A reyes y a principales. Y este es el contexto en el cual estamos. Por eso es que, hermano, yo siempre he dicho que los hombres no deben de meter la mano cuando Dios está actuando. Este es el punto importante. Debemos dejar que Dios actúe de la manera como Él quiere que actúe. Y esto es muy importante. Ahora, cualquiera puede decir, los jóvenes de esta iglesia pueden decir a lo mejor que Dios no los quiere usar. Y por eso es que toman las cosas deliberadamente y hacen con la vida como quieren. Pero la razón de ser de un creyente, sea joven, sea adulto, sea anciano, debe de ser la misma. Hay una misma línea en cuanto a la gracia que determina las acciones de un creyente. Sea joven o sea cual sea su condición, digamos, física o natural en edad, es la misma. Los jóvenes no tienen que decir, no, yo soy joven, voy a hacer lo que quiero. O los adultos decir, no, yo ya estoy viejo para hacer ciertas cosas, mejor ya no las hago. O los que estamos en intermedio, pensar de que hay otros que pueden hacer las cosas y nosotros estarnos quietos. El punto no es ese. El punto es que Dios, como usó a este joven, puede usar a cualquiera también. Y esto es importante, que necesitamos aprender aquí. Aquí hay muchos principios que aprender. Y hoy vamos a ver el principio del juzgar y el principio de ¿cómo se llama? De deliberar antes. Fíjense que los judíos estaban acusando a Pablo de cosas que él jamás había hecho. Y aquí lo vamos a ver. Versículo 23. Miren lo que dice. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de cada caballería y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo? De hecho, como eran romanos, los romanos dentro de la ley debían de proteger a Pablo, que era un romano también. Y debían de protegerlo, pero otra vez vemos cómo Dios actúa dentro de las cosas, aunque son tan... es una historia, pero si ustedes logran ver, Dios actúa de la manera como a Él le place.
Fíjense que era realmente necesaria tanta gente para proteger a Pablo de los judíos. ¿Cuántos eran los que estaban en contra de Pablo? 40 personas iban a poder, ¿cuántos? Imaginen que 200 lanceros y un batallón dice aquí, un destacamento de 200 soldados de infantería. La infantería aquí eran los más hábiles para pelear, con espada y con flecha. Pero también dice aquí 70 de ballería, o sea, 70 que iban al frente protegiendo a los que iban atrás, y también 200 lanceros, 200 que llevaban lanza. Ahora, si usted ve, podemos aprender un principio. Y de hecho, porque estos eran impíos, no podían ver la dimensión de lo que Pablo había enseñado anteriormente. ¿Cuál era el principio que Pablo había enseñado en el capítulo 23? Cuando él por ejemplo, en el capítulo 22, él se defendió con los judíos y allí estaban los romanos también. ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue el principio que aprendimos aquí? Bueno, yo como a veces me siento, pero estoy pensando en la historia, y estoy haciendo como una película pues en mi mente de lo que está pasando. Pudimos ver que Pablo les trató de decir a los judíos que el Dios en el cual confiaban ellos era el Dios que él creía. Ahora yo pregunto, hermano, cuando pensamos en Dios nosotros, ¿cómo vemos a Dios realmente? ¿Lo vemos limitado como estos soldados, o lo vemos el Dios todopoderoso? Necesitamos verlo de la manera. Y ahora fíjense la actitud de Pablo. ¿Qué papel juega Pablo en medio de todas estas cosas? Ahora usted pregúntese, ¿qué posibilidad o qué posiblemente estaba pensando Pablo mientras estas cosas estaban sucediendo? ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Pablo? ¿Verdad que no vemos a Pablo? Bueno, la historia nos narra, y si lo dijera fuera porque sucedió, pero ¿sabe qué es lo que nos dice el pasaje? Que Pablo se estaba quejando, por ejemplo. No se estaba quejando. Ahora, cuando un creyente no se queja, hermano, ¿por qué es? Porque está confiando. Él sabe en quién ha creído. Y por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído, allá más adelante, a Timoteo. Y estoy seguro, dice Pablo. Pablo estaba seguro, hermano, de quién estaba encaminando las circunstancias. Totalmente. Hermano, esto necesitamos aprender nosotros. Nosotros necesitamos aprender que dentro de las circunstancias que pasamos, la confianza debe de estar puesta siempre en el Señor. Y esperar, y no quejarnos, porque el Señor es soberano. Bueno, aquí lo hemos repetido en el estudio de Isaías, lo repetimos en Hebreo, lo repetimos en Romanos, lo repetimos en todos los estudios, porque lo vemos, el asunto. Dios es soberano. Y si Dios es soberano, significa, hermano, que Él tiene en control las cosas. Esto es muy importante. Ahora, pero la mente del ser humano es limitada. Cualquiera de nosotros probablemente actúa como estos impíos también. Ahora, Dios estaba encaminando estas cosas de esta manera. Veamos versículo 24. Miren lo que dice. Y preparen cabalgadura para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Ahora, aquí era muy importante esto. La actitud de un hombre impío funciona con la soberanía de Dios también. Fíjense que la voluntad y el deseo de este hombre era preservar la vida de Pablo, pero no era casualidad. ¿Por qué es que este hombre estaba actuando de esta manera? Porque Dios estaba actuando sobre este hombre. Ahora la pregunta, hermano, ¿puede Dios actuar por medio de un impío también para enseñar ciertos principios, sobre todo a nosotros los creyentes? Dios puede hacerlo, puede hacerlo. Entonces, otro principio importante, no nos confiemos
No nos confiemos, porque Dios tarde o temprano nos dará ejemplo a nosotros por otro medio de otras personas. No, bonita, la vamos a ir a otro lado. Y qué casualidad que aquí es ahora. Bueno, el enemigo, esto nos habla a nosotros de que el enemigo está despierto todavía. Está despierto. Bueno, pero hermano, no nos debe interesar. El Dios al que nosotros adoramos es el mismo Dios de Pablo, el Todopoderoso. Y Él obra en estas cosas. Versículo 25, miren lo que dice. Además, escribió una carta en estos términos. Vamos a leer este pasaje, hermano, rápidamente. Aquí hay algunas cosas que quizás no las vamos a mencionar rápido, pero quiero que veamos lo que escribió este hombre. Dice: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Punto número 1, en el versículo 27. Fíjense que hay que recordar esto porque Pablo, cuando llega a Félix y llama a los judíos buscan a un abogado romano para que les defienda el caso. Pero ¿sabe qué se hace este romano? Acusarlo y decir lo que la carta de Claudio no decía. Entonces hay que recordar esto. Fíjense, ¿a quiénes acusa Claudio aquí? A los judíos. Miren lo que dice: los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Versículo 28. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a ustedes enseguida. También le ordené a sus acusadores que expongan delante de ustedes los cargos que tengan contra él. Esto era lo que decía la carta de Claudio Lisias. En los puntos que esta carta dice, primero, dice que los judíos querían matarlo sin hacerle juicio. Ese era un problema serio. Segundo, él se enteró de que conspiraban para matarlo. Hermano, tanto en la ley judía como en la ley romana, esto es condenado. ¿Podía matarse a alguien sin haber sido escuchado? No. Y hermano, la ley judía decía de que si no se había encontrado prueba del pecado que había cometido, y si no había 2 o 3 testigos, no podían hacer nada contra él. Pero ¿qué quisieron hacer obviando las leyes aquí ellos? Esto aquí, hermanos, podemos aprender un asunto importante. Hay 2 cosas que necesitamos aprender. Por el lado de la ley, necesitamos dejar que la ley actúe en las cosas. Y por el otro lado, necesitamos nosotros no meter nuestras manos en las cosas antes de que lo determine la ley. Hay que dejar que si la ley actúa, lamentablemente vivimos en tiempos difíciles donde la corrupción, como en este tiempo, existía. De hecho, los más corruptos aquí eran los judíos. Y aquí en esta historia hay muchos asuntos que podemos aplicar en la vida diaria, porque nos podemos ver involucrados en asuntos legales también nosotros, donde necesitamos, primero, confiar en el Señor, y segundo, esperar que la ley actúe de la manera como es. Ahora fíjense bien, vamos a ver el versículo 31 y en adelante. Dice el versículo 31: así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él
mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Quiero mencionar algo, hermanos, históricamente. Pareciera ser que este Félix es un hombre muy prudente. Así aparenta ser severo. Porque en el versículo 35, él está tratando de hacer lo que la ley dice. Y necesitaba ¿qué? Los acusadores. Pero hay algo importante aquí que no dice Félix. ¿Qué es lo que no dice Félix ahí en el versículo 35? Dice que le hará el juicio cuando estén los acusadores. Pero ¿qué es lo que no se ve en este versículo? No se ven los testigos. ¿Recuerdan de qué estaban acusando a Pablo? ¿Recuerdan? En los estudios anteriores lo hemos visto. ¿De qué acusaban a Pablo? Desde el capítulo 21 venimos hablando de esto. Alborotaba el pueblo. ¿Y cuál era el alboroto que Pablo estaba haciendo? Pablo les decía de que él estaba en contra de la ley, que era en contra de todas las enseñanzas judías, que él andaba disuadiendo a todos que no practicaran la ley. ¿Sí? Y hay otro punto importante. Cuando a Pablo lo arrastraron queriendo matarlo, ¿a dónde estaba Pablo? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Un voto. ¿Recuerdan qué? ¿Y qué era eso de presentar voto? Adorar al Señor. Era parte de la oración. Era parte de la adoración judía. Es decir, Pablo era acusado por presentar adoración al Señor. No es tanto por hablar en contra de la ley. Es más, Pablo cuando se defiende, ya van a ver ustedes qué es lo que Pablo dice. Ahora, hermano, no se extrañen ustedes que cuando predique el Evangelio, que es lo correcto, que muchos la palabra Evangelio ni siquiera la entienden. Si usted pregunta, por ejemplo, qué es el Evangelio, la gente dice: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son llamados los evangelios, pero no es el Evangelio. Y si va más allá de eso, ¿cuál es el significado del Evangelio? La gente no sabe que es una buena noticia. Y Pablo les anunciaba esta buena noticia. ¿Y saben cuál era el punto más controversial de la buena noticia de Pablo? Que él creía en la resurrección, tal como los judíos creían en la resurrección. El punto era este. El punto es que teológicamente Pablo estaba de acuerdo con la ley, pero aquí estaban los celosos de la ley, que no estaban actuando conforme a ciencia. Es decir, no estaban actuando conforme al propósito de Dios. Y este es un problema serio. Cuando los hombres no actúan conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, se pierden. Hermano, ¿le puede pasar a la iglesia eso también? Sí. Aún teniendo la sana doctrina, nos puede pasar. Nos puede pasar. Podemos, en cierta medida, estar pensando y ser celosos en la sana doctrina, pero perdernos. Podríamos hacerlo. Y esto es muy peligroso. Pero fíjense, quiero que veamos el capítulo 24, porque aquí es donde está la defensa y el proceso que Félix hace. Y vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes aquí. Fíjense, dice el versículo 1: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Ahí en la Reina Valera dice orador, pero la palabra correcta es abogado. Era un abogado romano,
no era un abogado judío. ¿Y cómo lo sabemos? Pero lo vamos a ver en los versículos siguientes. Fíjense que 5 días esperó el gobernador, 5 días Pablo estuvo tranquilo y probablemente 5 días que Pablo utilizó para hablarle a otros del Evangelio. Probablemente. No lo dice el pasaje, pero probablemente. Pablo no perdía tiempo, estaba preso. Pero Pablo tenía la oportunidad de llegar hasta el rey y llegar a otros principales. Y aquí ahora está con Félix. Pero fíjense algo importante. Aquí hay algo importante. Comparecieron ante el gobernador contra Pablo, dice el Reina Valera. El celo de los perversos es admirable. Y esto es verdad. El celo de los perversos, oiga bien lo que voy a decir. El celo de los perversos es muy admirable. Porque muchos pueden defender ciertas cosas que doctrinalmente no son defendibles. Y por eso yo escribí esto. El celo de los perversos es admirable, pero ¿sabe qué tiene la perversidad como característica? Que es ciega. Alguien puede estar actuando perversamente y no ver realmente lo que la Biblia establece. Podríamos hablar, por ejemplo, del adulterio, podríamos hablar, por ejemplo, del matrimonio, podríamos hablar, por ejemplo, del mundo, podríamos hablar de muchos temas en cuanto a esto. Y muchos tienen celo de este tipo. Podemos hablar, por ejemplo, de la vestimenta. Podríamos hablar de algunos ritos que establecen iglesias para la salvación. Todas estas cosas son cuestiones ciegas. Celos vanos. Porque el celo de los perversos siempre va a ser un celo ciego. ¿Qué dijo Jesús que iba a ser, hermanos, con los creyentes? Dijo que nos iba a hacer libre. ¿El qué? ¿El qué nos iba a hacer libre? La verdad. Y si alguien está fuera de la verdad, ¿es libre o es preso? Es un esclavo. Está cegado. No puede ver las cosas espirituales, hermano. Las cosas espirituales deben de verse espiritualmente. No se deben de ver como el mundo las ve. Y las cosas espirituales deben de tratarse espiritualmente, así como lo establece la Biblia, no como lo establecen los hombres. Entonces, por eso, aquí estaban tratando miren la perversidad. Los judíos buscan un romano para que los defienda ante Félix, el gobernador. Pero vamos más adelante a algunas cosas importantes. La pregunta es, hermano, ¿qué habrán pensado estos altos funcionarios del fracaso de la emboscada que habían planeado, por ejemplo? Estos altos, por ejemplo, aquí habla de Ananías. Ananías era el alto rango de los judíos. ¿Qué creen ustedes que habrá pensado este hombre? Miren, por eso digo, es perverso y es ciego. Porque a pesar de que vemos que Dios estaba mostrando su gracia, su poder y su soberanía en medio de estas cosas, estos hombres todavía quieren matar a Pablo. Hermano, es terrible cuando los creyentes, Dios nos muestra algunas verdades y todavía seguimos enceguecidos nosotros y queremos altercar contra los demás. Es terrible. Estamos ciegos todavía. Ahora yo pregunto, hermano, ¿es verdaderamente la función de los creyentes juzgar a otros creyentes? ¿Los judíos tenían razón de juzgar a Pablo aquí? Si Dios no los ha puesto como jueces. Además, Pablo más adelante le va a decir a Félix que le dice a Félix así directamente, le dice: Dios ha establecido que los hombres se deben de portar bien y deben de hacer lo que juzgará esas cosas. Pablo se lo dice a Félix, pero se lo dice, ¿sabe por qué? Porque Pablo conocía que Félix no era una persona recta, no era íntegra. Es más, Félix era sanguinario.
Y aquí vean ustedes la actitud de este abogado. Versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. El excelentísimo Félix, bajo su mandato, hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. Ahora, si ustedes notan cómo empieza este Tértulo a dar su discurso a Félix. ¿Qué trata de hacer Tértulo ante Félix? Levantarlo. Mira, Félix, tenemos autoestima en ti porque vemos de que has tenido en paz esta nación. Y empieza a tirarle a los 3 puntos más importantes que para este gobernante romano era importante. En otras palabras le está diciendo, tú eres una persona muy honorable. Es más, la expresión en esta versión me gusta porque le dice excelentísimo Félix, con mucho respeto. Pero fíjense bien, la palabra paz es muy importante aquí, porque este Tértulo menciona acerca de una paz que estaba teniendo, pero me metí a estudiar la historia y aquí es donde cabe la historia universal, la historia que los hombres de ciencia han contado. Saben que Félix no era tan buena persona. ¿Saben lo que hacía? Y por eso es que mantuvo en cierta calma esta nación de Cesarea. ¿Saben qué hacía? Cuando veía de que había botines, ladrones pues que iban y robaban a otros, venía él, salía del encuentro y ¿saben lo que hacía? Se ponía de acuerdo con ellos y vamos, mita y mita. Era corrupto. Entonces, claro, hoy estaban jugando a un hombre justo dos grupos corruptos. Por un lado el juez, que era Félix, que era corrupto, no era íntegro, y por otro lado los judíos, que de justicia no tenían nada. Pero qué importante es esto. Y este hombre le dice, estamos tan contentos que nos han tenido con paz. Aquí es donde necesitamos ver la palabra paz, porque la paz aquí es lo que toda la gente anhela, inclusive en este tiempo. Y Dios les va a dar una paz. Dios va a permitir una paz un día, pero una paz falsa. Primero para Israel, no para el mundo entero. La gente está esperando la paz y por eso usa a otros hombres que son perversos y corruptos para tratar de poner una paz. Y Dios va a usar a dos hombres perversos, el anticristo y el falso profeta, en el futuro, y se los va a poner y los va a permitir que esto suceda. Y fíjense qué terrible es esto, la diferencia entre esa paz que este hombre está aludiendo a este Félix que tenía versus la paz que Pablo tenía. Pablo estaba sentado en un banquillo, me imagino yo que estaba muy sereno escuchando todo el discurso, muy sereno. Y ya van a ver por qué digo esto. Veamos otro punto, versículo 3. Miren lo que dice el 3. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. O sea, estaba muy agradecido. Y le dice, te agradecemos lo que has hecho. Lo están adorando, lo están levantando. Fíjese, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Esto es muy peligroso porque esto también, muchos pueden caer, o podemos inclusive caer en este punto. Leamos el versículo 4 y miren lo que dice el 4. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que, con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Notan ustedes lo que dice el versículo. Voy a leer la Reina Valera, aquí la tengo también. Le dice en el versículo 4, pero por no molestarnos más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad.
a mí me daba risa cuando vi en el internet, escribí la palabra historia de Félix, el gobernador Félix, y saben que decía eso, que realmente este hombre no era equitativo. Y en esta versión, ellos le llaman con la bondad que te caracteriza. Ya van a ver ustedes qué bondad tenía este hombre, a tal punto que a Pablo lo llamaba. Vayan a traerme a Pablo. Y Pablo llegaba, y Pablo le hablaba del Evangelio, le hablaba del plan de salvación, le hablaba del Señor, y él lo tenía, y le decía, vete, ahí después te mando a llamar. Y lo volvía a llamar. Y Pablo seguía con el mensaje del Evangelio, y saben que, bueno, para no cansarlo, hay un versículo que dice ahí que Félix esperaba que Pablo le diera dinero. Realmente era equitativo este hombre, no le interesaba. Mire, y a él no le interesaban los judíos, no le interesaba a Tértulo, no le interesaba a Pablo, ¿qué era lo que le interesaba? Pero ¿sabía Félix quién era Pablo? Sí sabía de que él durante 12 días bajó a Jerusalén a llevar dinero a los más necesitados. Entonces él dijo, para de dar billetes, aquí me aprovecho. Como hacen muchos falsos maestros hoy, que se aprovechan de la ovejita. Se aprovechan. No tienen temor de Dios de pensar de que a veces le está quitando lo poco que tiene la ovejita. Y la ovejita inocente cae en esta cuestión, en el falso juicio de ser equitativos. Qué terrible, terrible. Pero miren, veamos otro asunto importante. En el versículo 5, hemos descubierto que este hombre es una plaga. Aquí es donde me voy a detener un poquito. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbio entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Quiero detenerme en varias palabras aquí porque son importantes. Y traje esta versión porque en esta versión hay varias cosas muy interesantes que ver. Primero, ¿cómo dice Tértulo, o qué dice Tértulo que es Pablo? Es una plaga. Hermano, la plaga es considerado para los judíos una plaga amenaza. Primero, es una amenaza. Segundo, no es una amenaza solo para cierto sector. Una plaga afecta a toda la sociedad. Versus cómo había tratado a Félix. ¿Quién está diciendo estas cosas? Tértulo. Ahora, pregúntense ustedes, ¿cómo ve Tértulo a Félix en contra de Pablo? Pónganse a pensar ustedes. De hecho, entre los romanos es común encontrar de que ellos adoran a otros dioses y no hay ningún problema. Esta era una costumbre. Pero aquí hay un punto importante. Tértulo representaba a quiénes aquí? A los judíos. Cuando usted y yo, hermano, representamos a alguien, necesitamos representarlo bien y saber cómo vamos a representar. ¿Sí o no? Sí. Este Tértulo estaba diciendo de que Félix era Dios y que Pablo era una podredumbre, una plaga. A este hombre lo vio como un ángel equitativo y le dio muchas flores. A Pablo lo vio como lo más vil. Pero hay una razón profética de parte de Jesús. Quiero que vea, por ejemplo, fíjese en el versículo, dice: hemos descubierto que este hombre es una plaga. Realmente Tértulo, hermano, sabía de Pablo o solo estaba hablando cosas por hablar. Hay que tener cuidado, porque a veces nosotros solo decimos cosas por decir sin saber.
o no meditar por lo menos lo que vamos a decir. Este hombre, le dijeron a los judíos, mira, tenemos un caso, quiero que nos represente, y le contaron, probablemente le dijeron algunas cosas, pero este hombre, hemos, dice, como si estuvo en lo que Pablo hizo. Hemos. Ahora fíjate otra cosa, dice el versículo 5 también, que por todas partes andan provocando disturbios. En la Reina Valera dice, sediciones. La palabra sedición es disturbio, es revuelta, es la palabra división, tiene varias connotaciones, pero aquí la palabra mejor usada es disturbios. Y un disturbio es sacar de control a una nación que, entre comillas, tiene paz. Ahora yo pregunto, ¿hasta este punto los judíos tenían la verdadera paz? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron, lo rechazaron. Y dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, y Pablo fue uno de ellos, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ahora vean ustedes la diferencia. Pablo estaba tranquilo porque sabía quién lo respaldaba. Estos ni siquiera sabían lo que hacían. Ahora fíjense bien, para los judíos el evangelio era una enfermedad, como lo es ahora para mucha gente. El sábado iba a sentar en el bus a enseñar al instituto y una señora me vio la Biblia y me dice, ¿usted es pastor? Y le digo, no soy pastor, pero estoy enseñando en una iglesia y ahorita voy a dar una clase en un instituto. Y me dice, qué bueno. Y le digo, ¿usted es creyente? Me dice, no, soy católica. Pero es que esas son dos cosas diferentes. ¿Cómo así? Me dijo. No, es que ser católico es pertenecer a cierto grupo, pero ser creyente es diferente. Explíqueme. Y le presenté el evangelio. Lo cierto es esto mismo. Hay gente que, por ejemplo, cuando dice soy católico, soy judío, o soy bautista, o soy X, la gente se enardece. Aquí no es el punto hoy de tal congregación. El punto es ser hijo de Dios. Este es lo más importante. La gente se preocupa por estar en medio de cuatro paredes y estar brincando y saltando y entre comillas adorando a Dios, cuando verdaderamente lo que están haciendo es ofendiendo a Dios, porque ni siquiera son parte de él. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es una secta, hermano? ¿De qué lo acusaba Tértulo aquí? De tener un grupo, y le llama secta, pero la palabra secta es una separación de, en el griego. Es como que yo diga, este es una secta, pero este es otro grupo. Es como, por ejemplo, los judíos eran una secta, los fariseos eran otra secta, los saduceos eran otra secta, como lo son por ejemplo, los gnósticos, etc. Ahora yo les pregunto, hermano, hay gente que se preocupa por pertenecer a sectas y no por pertenecer al cuerpo de Cristo. Hagamos la diferencia, hermano. ¿En el cuerpo de Cristo hay unidad o hay división? Unidad, porque es el cuerpo, es la totalidad. Entonces, ¿qué debe de preocuparme a mí? Pertenecer al cuerpo de Cristo, no pertenecer a una denominación. Y muchos se glorían por las denominaciones. Esto no es lo correcto. Es más, este hombre estaba diciendo aquí que precisamente cuando habla de ser cabecilla o líder de una secta es una parte de algo, pero nosotros no somos una parte de algo, somos el todo del cuerpo. Amén, hermano. Nosotros no somos parte. Si has confiado en Cristo como su Salvador, que Él pagó el precio por los pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, y has confiado en ese mensaje del sustituto de los pecados nuestros,
Entonces, hermano, usted pertenece al todo, no es parte de algo. Y este era el problema de los judíos aquí. Ellos eran celosos de la parte de ellos, pero no les interesaba el cuerpo de Cristo. ¿Ven el punto importante? Entonces, hermano, por eso ser miembro del cuerpo de Cristo es lo mejor, no es lo peor. Para Pablo estaba convencido de este punto totalmente. Veamos otro asunto. Voy pasando algunas cosas rápido porque hay ciertas cosas que me interesan más adelante. Y el tiempo ya se me avanzó. Pero veamos otro punto. Versículo 6. Miren lo que dice el 6. Incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos. ¿Qué dice este hombre? Que trató de profanar el templo. ¿Y por qué dice que trató de profanar el templo? Recuerdan que iba a hacer voto con 4 hombres más, y dentro de esos hombres todos eran judíos, o había alguno que no era judío. Todos eran judíos. Ahora, hermano, estaban empujándolo correctamente según la ley. Estaban levantando falsos en contra de Pablo. Ahora, hay algo importante, hermano, que necesitamos aprender aquí. Los creyentes no debemos de acusar a otros creyentes. Y quiero hacer la diferencia entre el creyente y su problema. La Biblia, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con Dios, que cuando la Biblia dice que algo es pecado y punto. Yo no voy a decir lo contrario. Pero el pecado, hermano, nosotros lo tratamos, ¿o quién es el que se encarga de eso? ¿Quién se encarga de eso? El Todopoderoso. Yo no voy a acusar a mi hermano, por una situación. Dejemos que el Señor lo haga y Él arreglará las cosas. ¿Me explico? Nosotros sabemos que ciertas cosas son pecados y probablemente en la iglesia tengamos, pregúntele usted, ¿peca usted cada día? Sí, cada uno de nosotros pecamos. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros pecamos, por eso el Señor le dijo a los judíos: si hay alguno aquí que está libre de pecado, tire la primera piedra. Aprendamos, hermano, los principios. Aprendamos. Para que no caigamos porque podemos caer en el error de estar lanzando dardos sobre un hermano cuando sabemos que tiene un problema de pecado, pero no estamos viendo a nosotros mismos también. Aquí el punto es que yo debo de evaluar mi vida primero. Ahora, yo estoy diciendo el punto. El pecado debe ser tratado, pero el Señor sabe cómo tratarlo. Probablemente, y ya lo vimos al principio, Dios va a usar personas que hagan esta función. Dios lo va a hacer. Y dejemos que Él actúe de esa manera. Entonces, en los asuntos espirituales, como dije anteriormente, deben de ser tratados espiritualmente. Y los asuntos espirituales se tratan con la palabra del Señor, no con mi conocimiento, no con mi entendimiento, o no como yo veo las cosas. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque podemos estar, en vez de estar ayudando a las situaciones, podemos caer en un problema que después nos vemos involucrados en juicio de parte de Dios para nosotros. Es terrible. A veces los creyentes actuamos muy mal en este asunto. Entonces, ¿cómo estaban haciendo con Pablo? Ahora, fíjense bien, veamos el punto número 8, versículo 8, versículo 7, perdón. Versículo 7. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisas con gran violencia le quitó de nuestras manos. Esto suena muy bien, ¿verdad? Lo que están diciendo. ¿Verdad que suena muy bonito suena? Muy bonito suena. Quería dejar a Félix con la idea de que ellos actuaron legalmente. Si ustedes notan,
ellos querían decirle a Félix, Félix, nosotros tratamos de hacer lo que era correcto. Pero pues, hay otro asunto muy importante aquí que necesitamos ver. Pablo, hermano, en todo este discurso de Tértulo intervino. Había un orden para cuando él iba a hablar. Es muy importante, miren hermano, es muy importante esto. Pablo siempre fue respetuoso. Ahora yo me pregunto, hermano, si nosotros estuviéramos en esta situación, ¿actuaríamos de esta manera? ¿Ah? Bueno, si a veces cuando tratamos un asunto, por ejemplo, el esposo, por ejemplo, tú me dices 2, yo te digo 4. Y a veces no escuchamos lo que está pasando. No hay un orden, pues. Y aquí Pablo es bien respetuoso de la ley. Ahora entienden por qué Pablo escribe Romanos capítulo 14 y 15. ¿Recuerdan lo que vimos en Romanos 14? O 13 parece. Si no me equivoco. Digo de que debíamos de respetar las leyes y las autoridades. Pablo era un ejemplo de esto. Y cuando a él se le da la palabra, Pablo se suelta a hablar. Y fíjense bien, veamos el versículo 8. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Va, aquí está el punto. Ahora le dice Tértulo, ahora queremos escuchar lo que él va a decir. Y ya lo hemos acusado. Versículo 9. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. A mí me llama la atención esto porque yo les pregunto, hermanos, si ustedes han seguido la historia. Estos que estaban aquí estuvieron cuando en el turbión, estuvieron cuando los sacaron del templo y los quisieron matar. Ni siquiera sabían. Si eso le fueron a decir, mira esto y esto y esto y esto. Ellos no estuvieron ahí. Pero miren el versículo 9. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. Los otros judíos que estaban ahí con Tértulo. Bueno, veamos lo que dice el versículo 10. Cuando el gobernador, con un gesto, le concedió la palabra, Pablo respondió: sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Mire lo que Pablo dice. Nota que en esta versión, en el versículo 9 dice, mandando a sus acusadores, en el versículo 10 estamos, ¿verdad? Habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, en la Reina Valera, para que hablase, este respondió, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cómo estaba Pablo? ¿Animado? ¿Estaba tranquilo Pablo? Sí. Aquí me gusta esta versión porque dice bien claro. Dice en el versículo 10, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. De buena gana. Tenía buen porte. Pablo no estaba angustiado, no estaba desesperado. Aprendamos, hermano. Aprendamos. Yo no sé cuántos de nosotros algún día, por causa del evangelio, por otra cosa, algún día Dios nos libre de esto, pero hermano, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, donde quizás vamos a ser perseguidos. Bueno, ya somos perseguidos por algunos verbalmente de predicar el evangelio. La gente se burla de predicar que la salvación es solo por gracia y que nadie puede mantener la salvación, solo Cristo puede mantenerla, y que la santificación no es una respuesta del ser humano, o que no está en la fuerza del ser humano, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. La gente se burla de esto porque algunos andan buscando otra cosa
nuevas experiencias, nuevas emociones y otro tipo de cosas. Pero no es así. Pablo estaba bien tranquilo aquí. Pero fíjense, aquí es donde se cumple lo que les dije anteriormente. ¿Qué le había dicho Jesús a los discípulos, hermanos, en el capítulo 10 de Mateo, versículo 19? Quiero que vaya a ese versículo. Vaya a Mateo capítulo 10. Aquí hay un cumplimiento de una profecía que el Señor hizo contra los discípulos. Capítulo 10, versículo 19. Mire lo que dice. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir y cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han. Hermano, aquí está el punto. Por eso, miren la actitud de Pablo. Pablo confiado. Pablo sabía esta verdad, hermanos, de Mateo capítulo 10, verso 19. Sí lo sabía. Pablo estaba esperando en el Señor, como debemos de hacer nosotros. Debemos de confiar que el Señor dará las palabras adecuadas. Pero en la carne no funciona, hermano. En el espíritu es que funciona eso. Cuando somos espirituales que funciona. Cuando somos carnales podemos hacer lo mismo que los judíos. Terrible. Y fíjense, el versículo es muy claro y me encanta este versículo y debemos de recordarlo, hermano. Cuando los arresten, dice. Porque el Señor sabía de que los discípulos, que Pedro, que Pablo, que Juan iban a estar arrestados. Bueno, Juan no pasó en una isla, estando en la isla de Patmos, arrestado, pues. Pasó por mucho tiempo ahí. Pero el Señor le mostró lo que iba a suceder. Y ahí tenemos Apocalipsis. ¿Ven? Entonces, este punto es muy interesante aquí. El Señor le dijo: mas cuando entregue, no os preocupéis por cómo habéis de hablar, porque Él le iba a enseñar, Él le iba a decir cómo iba a hablar. Entonces, mire el versículo 11. Rápidamente, y con este versículo vamos a terminar. Hay otras cosas que quiero dejar para el próximo estudio que son muy interesantes aquí. Dice el versículo 11: ustedes pueden comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Jerusalén? ¿Y adorar es pecado, hermano? ¿Adorar es contra la ley? No. Pero los perversos, ciegos, vieron esto como algo incorrecto. Es más, y aquí recuerden, hermano, el punto tan serio, y voy a traerlo a la memoria para que recordemos esto. ¿Quién es el precursor de todo este problema en el que estaba metido Pablo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan quién metió a Pablo en este problema? Santiago, un discípulo del Señor. Hermanos, no olvidemos, los creyentes podemos meter en problemas a otros creyentes. Y Pablo, de hecho, Dios quería mostrar una verdad aquí que la vamos a ver en los versículos siguientes, pero hay que recordar, Santiago, por una imprudencia y por querer fanfarronear, mete a Pablo en este problema. Pablo viene y por querer adorar al Señor de la manera como la ley lo establece, cae en este punto. Ahora, aprendamos, hermanos, que necesitamos sensatez cuando vamos a decir algo. Necesitamos mucha prudencia. Y sobre todo, hermanos, si sabemos que estamos carnales en ese momento, mejor no abramos la boca. Tengamos cuidado, mejor orémosle al Señor para que nos dé las palabras adecuadas para poder hablar.